No hay platita para el Día de las Infancias ayer, que salía el número de CAME y la caída en las ventas, ¿no? No hay platita para el consumo, para todo lo que es con el mercado interno, pero la plata está y el Estado con nosotros, con nuestro superávit, está teniendo un componente del gasto cada vez más pesado de pagar la deuda. Pagar la deuda, de los intereses capitalizados. Por algo cayó el precio de las acciones de los bancos. O sea, el mercado leyó que eso le iba a generar pérdidas y no ganancias. Hay que ver qué resuelven con la tasa de interés también. Hoy ¿no? nos vamos a enterar. Hoy nos vamos a enterar. Claro. No, pero la tasa de interés sigue elevada. ¿Qué tasa le como dan hoy hoy está a los capturado bancos? la parte que le van a pagar, le dijeron, te vamos a pagar por estos últimos encajes, el lunes lo vemos. Y bueno, hoy no vamos a enterar cuánto le pagan por eso. Claro. Pero el mercado dijo, no, hubo acciones que bajaron el supervile, un día 11 y otro día 4, 15%. A mí lo que me da intriga es qué pasa el día después de las elecciones con todo esto, porque vos ya llegás a un... No es lo mismo si las gana que si las pierde. Por eso, pero el peor escenario, ¿no? Para el gobierno, que es perderlas. ¿Y qué hacen con esta bola de deuda en pesos, con la restricción externa que siempre se mantuvo? Digo, ¿qué se hace el día después? Puede... Y si gana, ¿qué hace el día después? Que de repente viene la lluvia de inversión. O sea, el escenario que piensan ellos es ganamos, entonces viene una lluvia de inversiones y resuelve todos los problemas. A mí me parece que lo más factible del resultado es que no haya un ganador nítido, ¿no? Que sea discutida esta elección. Fue lo que pasó en el 21. Y ¿De más qué o menos elecciones estamos hablando igual, eh? Ojo, porque ahora hay 2 elecciones. Septiembre. La de septiembre va a ser más fácil de leer, obviamente. Bueno. Pero cuando vas a leer octubre, provincia por provincia, y viste, en un lado hay una alianza, en otro lado hay otra, es más difícil. Pero de ojo, decir para lo que están hablando por la urgencia que están diagnosticando. Lo de septiembre es más fácil. Sí, pero lo de septiembre es más difícil para el gobierno. Entonces, y te prefigura octubre. Te prefigura octubre. Entonces, claro. no es. El hecho de haber escalonado el impacto electoral, no solamente escalonado las elecciones, sino el impacto electoral de cada una de esas elecciones, bueno, va a gravitar sobre el devenir económico-financiero, porque los mercados, como ustedes estaban describiendo, que están mirando la posibilidad de que el gobierno tenga fortaleza política, no necesariamente institucional, porque ya está descontado que no va a tener una primera minoría intensa en la Cámara de Diputados. En tal caso, si tiene una minoría atada con alfileres con los que se puedan sumar ahora en las listas propias, más algunas alianzas, que habrá que ver si se sostienen las que tienen con algunos gobernadores o no, porque los gobernadores ya están avisando que van a hacer su juego electoral de cara al 27, entonces es probable que esta situación de gobernadores que se colaboraron encima durante 2 años no va a estar. Me llama mucho la atención. Se colaboraron encima. Lo de Córdoba, ¿no? Viste que en Córdoba está esa asociación de almaceneros que sacás vos siempre, que dice que la mitad de la gente tuvo que suprimir una comida y qué sé yo. El de Uber, ponelo el de Uber, ese pibe que dice, ¿cuántos Uber que hay? Eso es en Córdoba también, ¿no? Y las encuestas le están dando mal a Milei en Córdoba. Ponelo, a ver, pon el video ese que es interesante, lo del Uber. 25 minutos esperando un viaje. Cuando aparece uno, ¡tac! Se le asignó otro conductor y digo, no, otra vez. Se me da por entrar a la app de pasajeros de Uber y veo que a 10 cuadras a la redonda hay 8 Uber literalmente. Es increíble. De cada 10 tipos, 5 se dedican a hacer Uber y los otros 5 a vender pelotudeces en los estados de WhatsApp. Es increíble. Entiendo que las contrataciones laborales son una mierda. Nadie quiere laburar de lunes a sábado 9 horas por 2 mangos, pero media pila, muchachos. De verdad. El año pasado no, el anterior cuando me echaron y me compré el autito y dije, me voy a dedicar a hacer Uber, me decían, pero se te va a romper todo el auto, eso no rinde, eso es un extra, eso no es un laburo. Y ahora están todos con eso. Se saturó la precarización, ¿no? Y en Córdoba vos ves y decís, bueno, hay 2 peronismos, ¿no? Hay varios, sí, porque está el peronismo cordobés. Bueno, pero también. hay 2 que entre los 2 sacan 50-60%. Claro, ahí hay un tema. ¿Cómo va a quedar? ¿La Libertad Avanza cuánto sacó? ¿El 70? Sí, en Córdoba. Igual en Córdoba desde hace mucho que históricamente en las elecciones ejecutivas nacionales votan antiperonismo, lo que sea. Porque no hay En cordobesismo. las provinciales votan al cordobesismo y en las legislativas se genera esta cuestión en que se divide más el Está voto. bien, yo lo que digo es que cuando contemos los votos, no va a sacar tantos votos. En octubre, pero por eso, hagamos la escala primero en septiembre, porque la elección de septiembre está a la vuelta de la esquina. Sí. Y todo el mundo está mirando ahí ahora. Bueno, en esa elección de septiembre está claro que Kicillof se juega la parada más relevante porque es la que va a tener más impacto a nivel nacional. Y aparte porque juega solo, es decir, juega
en una elección donde se vota solo en provincia. Juega solo, me refiero a eso, que no vamos a estar mirando otras provincias. No, además, la verdad, en términos políticos, Milei lo eligió a él lo eligió a Milei, y hoy la provincia de Buenos Aires es Milei, Bueno. Kicillof Milei. Y después de haber visto cómo quedaron las listas ayer, viste que ahora se hace todo el semblanteo de heridos, ganadores, perdedores, en un trazo grueso, después seguramente Nico podrá hacerlo más fino. Un ganador sin duda dentro de Fuerza Patria es Grabois, que corcovió con irse por afuera y termina duplicando su representación parlamentaria. Ese va a ser un dato en el Congreso. Va a estar Grabois, que tiene pretensiones electorales personales, pero también forma parte de un colectivo que se va a ver muy fortalecido y que es un colectivo que corre por izquierda, digamos. Ese colectivo probablemente articule muy bien con un sector cristinista muy nítido, que es la Cámpora, que también va a estar muy fortalecido. Si uno ve cómo quedan las listas a nivel nacional, la Cámpora se fortalece. Incluso con el movimiento de Itaí Hackman en la Ciudad de Buenos Aires, la Cámpora suma a otro diputado sin participar de la elección, porque Hackman renuncia, tiene mandato por 2 años, lo reemplaza Andrade, Andrade se suma al subbloque de la Cámpora, es decir, que sin participar de la elección, la Cámpora suma a otro diputado. Así que si esa fisonomía empieza a marcar también que Cristina va a ser muy gravitante en lo que ocurra en el Congreso en los próximos 2 años, dentro del principal bloque de la oposición. Claro. Ese es un dato, digamos, más allá de lo que pasa en octubre. Ahí. Ahora, tiene que articular Kicillof con esa realidad nacional que se va a trazar en octubre. Por eso es importante lo que ocurra para Kicillof en septiembre, porque si Kicillof gana en septiembre, se posiciona como candidato, sobre todo frente a una interna que está en una etapa de stand-by. Sí. Entonces, por eso, todo esto es lo que mira el gobierno. ¿Para dónde juega el gobierno? ¿Para un parlamento testimonial? ¿Lograr los 84 votos que necesita para blindar los vetos o blindar un gobierno por decreto? Gente exótica, entre exóticos y fanáticos, digamos, no mucho más que eso, con algún alcance territorial. ¿Por qué decís que juega para un parlamento testimonial si necesita el Congreso para sacar algunas cosas que se comprometió con el FMI? Sí, pero eso de la necesidad del Congreso lo quiero ver. Hay cosas que necesita. Lo que- La reforma ¿Las laboral, va a sacar por decreto o no las va a sacar? Claro, ¿Sí? las puede sacar por decreto o no No, sacarlas. a ver, no tiene forma de pasar por el Congreso. No va a tener mayoría. Lo que quiere Milei y en los términos que quiere Milei. Por ahora y pudo. no han demostrado. El año pasado pudo. Este año ganó 2 elecciones. O en realidad ganó una que fue para Metió endeudarse varias. con el Fondo Monetario Internacional. El Bozo, la boleta única de papel, el juicio en ausencia, metió varias cosas que Milei tenía. Yo no lo subestimaría en el Congreso. No, yo no lo subestimo, digo que no va a tener mayoría, va a tener mejor número en el Senado. Te agrego algo más. En la Casa Rosada no están pensando el Congreso Pero en nadie términos está de juntar pensando en el números. Congreso Es como algo así, relevante, eso nos gustará más o menos. No, pero no, en yo la pregunto estrategia porque de la Rosada para el Congreso no es juntar 129 tipos. No, Segundo, porque lo pero tienen si, ellos en si la el agenda. impacto electoral es que el gobierno hizo una buena elección en octubre, gana, habrá que contar los números, hacer la aritmética, cada cual tendrá su relato, va a gobernar sin necesidad de ordenar al Congreso en términos institucionales. O lo ordena por la fuerza política de un triunfo electoral y entonces los O sea, gobernadores el gobierno quiere el tercio para sostener vetos y decretos, nada más. ese tercio de 84 No, bueno, diputados. decretos es por mayoría simple. No, para sostener los vetos, porque Los vetos. puede ocurrir que esta alianza que estamos viendo entre algunos gobernadores que quieren hacer su propio juego y un peronismo más vertical, más ordenado, puede conformar una mayoría circunstancial que impulse políticas. Pasó el mes pasado, Como el hace otro 2 día. semanas, va a pasar Claro, esta semana, va a pasar porque la la semana que viene. fisonomía es más de izquierda. Ahora voy a es poner más- un video de Sebastián Pareja, el armador izquierda. de Karina Milei, que dice: a nosotros no nos importa el currículum de nuestros candidatos, nos importa que sean soldados y levanten la mano. Sí, lo del tronco. Es el Qué Es lo que fuerte, hizo- ¿no? Que levante los 84, ¿no? Y O vos sea, decías- incluso puede no hablar, con que tenga manos, Vos decías, tiene que ¿no? apretar un botón, tiene que apretar un botón. que es el de votación. Así es. Y la fisonomía de la oposición, ¿por qué decías que no es más de izquierda? Digamos, si uno ve, por ejemplo, en Santa Fe, termina siendo al frente de la boleta una persona que es nítidamente de izquierda, viene de la izquierda nacional, ¿no? Sí, sí, Karen sí. Tepp. En la Ciudad de Buenos Aires es Itaí Hackman, que viene nítidamente de la izquierda nacional. Ponelo, a ver, ponelo.
era más valioso que lo que yo podía. Esa parte no va a volver a pasar, ¿no? Los que saltan una vez que entren, no se Por repite. supuesto que no, y el casting del que hablaban ustedes de entrada tiene que ver con esto. Tiene que ver con gente que entendemos probada para mantenerse en una idea. Y ahí, no importa el currículum que tengan, digamos, van a ser soldados para el desafío que se nos viene. La decisión... Esto marida perfecto con el archivo de tronco. Claro. Es como vino con chocolate. Digamos. Es el ejemplo. El tema es la maridaje. batalla que ellos están imaginando una batalla posicional, ideológica. Por eso me interesaba Sí, pero tu incluso, matiz de por qué no creen que sea de izquierda del peronismo. pero incluso en la batalla ideológica, Neura metió más diputados que la Fuerza del Cielo. Me parece que ahí hay que mirar. Porque vos querías a alguien duro ideológicamente y tenías a todo el Más diputado corralón que Caputo, del decís gorro. vos. Claro, no entró ninguno que teóricamente Fantino iban para- metió más gente en la Cámara de Diputados que la Fuerza del Cielo. O sea, hay procesos que me parece que están pasando que van más allá de lo ideológico. Y puede haber un nombre que parezca más para un lado, más para el otro y demás. Pero creo que lo que hay que ver es cómo hay un sistema político que está cambiando. Y eso se notó ayer, se notó en el oficialismo, que no cerró listas con la misma lógica que hace 2 años, y se notó en la oposición que cerró listas con una lógica distinta que en los últimos 15 años. Anoche nosotros lo charlábamos. Da la sensación de que Kicillof logró abrir una puerta, pero una vez que pasó Kicillof, se están colando varios por esa puerta, y que ya no es que una mesa donde había 2 pasa a haber 3, sino que hay muchos socios. Pero lo de a Grabois los que hay que está contestar. claro que Cristina construye otro para que no quede Kicillof solo. Entonces hay una construcción de decir, bueno, hay alguien que está emergiendo, que puede poner en peligro mi liderazgo, creo otro y le doy lugar, y ese es Kicillof. Otro que sea un opositor nítido. Porque acá el problema es quién gana nitidez en la oposición en los próximos 2 años. Bueno, Grabois está claro que va a ser un opositor nítido. Claro. Kicillof tiene la dificultad de gobernar, porque ser un opositor nítido y gobernar al mismo tiempo la principal provincia de la Argentina es un problemón. ¿Por qué? Porque necesita recursos, necesita aliados. Y si le Sí, dijo, no le dio lo los putea todo el recursos. día, le dijo que no a todo y Milei no le dio nada y están. Ese es el. Pero pará, ¿vos estás hablando de quién? ¿Del gobierno nacional? Kicillof. La Respecto- relación de Kicillof con Milei. Bueno, pero ese Es no es el malísima. problema. El problema presupuestario que tiene Kicillof no es con Milei. Ah, vos decís que la legislatura no le vote las cosas. Y por eso digo que no. Hoy lo que está pasando es que el principal problema presupuestario de Kicillof no es con Milei. Es la legislatura. Es la Más rela- o menos. Claro, le debe bastante plata. 12 billones de pesos pero que ese la, problema viene que dado. Nación no le dio. Ese problema viene dado del momento de Kicillof. La forma en que lo Se solucionan plantea- otros gobernadores es salir a buscar recursos. Salir a buscar deuda, Claro. que Kicillof la tiene limitada. No, también salió deuda. No, pero no tiene aprobado el plan para este año. Bueno, el plan fiscal, a la última vez que vino, estaba aprobado. Bueno, Entonces- pero eso no hace que... No, yo Bueno, digo, dale, de cara a dale. los 2 años, que es las 2 años donde todo el mundo va a posicionarse para una elección presidencial, porque en definitiva esta elección de medio término te prefigura el escenario donde se va a disputar la elección presidencial. Va a marcar para mí una fisonomía opositora más nítida, con distintos personajes que se van a posicionar desde esa nitidez, incluida la propia Cristina, fortaleciendo la cámpora, que es su espacio político interno. ¿Ves? Creo que de eso no hay discusión, ¿no? Digamos que el espacio es la político cámpora, interno claro, sí. es la cámpora. Bueno, se fortalece la cámpora, institucionalmente hablando. Se fortalece Grabois, va a duplicar su bloque. Tiene 2, va a Que hoy sumar 2 hay más. una alianza ahí. Hay una alianza. Se mantiene en sobrenivel ahí, al ras, Massa, que renueva lo que tiene. O sea, va a seguir siendo una figura destacada dentro de la discusión de Mesa Chica. Y Kicillof, si gana la elección de septiembre, se posiciona naturalmente como eventual candidato, sobre todo porque no tiene reelección en Provincia de Buenos Aires. O sea, su futuro político es o aspirar a más o esperar otro turno. Pero esperar otro turno nadie lo hace en su casa, digamos, ¿no? Entonces disputará alguna candidatura. Bueno. Ese es el escenario que empieza a figurarse con lo que pasó ayer. Digo, para
para ir a los grandes rasgos, después si quieren vemos la minucia, el detalle, tronco, qué significa cada uno. ¿Vos querés decir que lo importante es lo que decís vos y todo lo que hablamos nosotros son pelotudeces? No, me parece que bueno, lo me divertido... un poquito tocado. No, yo digo que lo divertido está en el detalle. Lo divertido está en el detalle. ¿Qué haces vos? Y ahora divertámonos, a eso digo, ahora empecemos a divertirnos con los candidatos. Ahora yo hago moriqueta, después que Morano dice lo importante. Digo que al revés, ya está. Che, no lean el libro que es una cagada. No quise decir Se lo leíste a tus amigos, se lo leíste a tus amigos. Se lo leí a mis amigos, el libro. No, pará, ¿lo convenciste a tus amigos o tus amigos siguieron votando? Dicen, vamos a votar más a Milei. No. Es difícil esas reuniones. Hablamos 2 minutos, cagamos de risa. De política, claro, es una reunión que se habla poco. Hay un arreglo de no molesten a Cachi hablándole de política. ¿En serio? ¿Porque te calentás o porque te quieren? Porque me quieren y no quieren porque te calentás. decirme la verdad de lo que piensan de mí. ¿Qué haces? No les va diciendo a la puerta cuando llega, no le hablan de política. No le hablan Claro. No, yo digo, divertámonos con los detalles, porque son divertidos y son entretenidos. A grandes rasgos me parece ¿Tronco va a entrar? Sí, está en un lugar para que entre. Pregunto, Está en un lugar para que tranquilo, entre. tranquilo. Sí. Bueno, dime una cosa, háblame de la nota tuya, de la encuesta esa de que la gente no quiere Bueno, votar. porque este es el otro factor. ¿Cuánta gente va a ir a votar? Ya pensando en la elección de septiembre, ¿no? Y también la de octubre. Es un informe exclusivo que nos cedió la gente de Proyección, que hizo una quali. Las diferencias entre cuantitativa y cualitativa ya lo hemos explicado, pero vale la pena repetirlo. La cuantitativa es la que genera más sospechas, ¿no? ¿A quién va a votar? Sí. Y ahí ya entra el tema de la sospecha. Sí. No por una cuestión metodológica o porque esté manipulada, sino porque la gente viene respondiendo algo que después no hace. Dice que va a votar a tal candidato y después no va a votar. Sí. Entonces... En cambio, cuando le preguntás, ¿te preocupa la inflación o no? Ahí habla en serio. Ahí responde con mayor nivel de sinceridad. Claro. Y mucho más si esto ocurre en un focal, digamos, en una reunión donde responden una serie de preguntas que están orientadas por profesionales que a partir de ahí establecen un estado de situación. Bueno, ¿por qué no votan los que no quieren votar? Es la pregunta que nos venimos haciendo desde que empezó el año electoral, ¿no? Ya pasaron media docena de elecciones y la gran noticia en cada elección fue que había un número importante de abstención, a excepción de Formosa. Dicho sea de paso, en Formosa creo que pervive el sello Frente de Todos, ¿no? Bien por Ifrán, dice, no me vengan con... ¿No hay Fuerza Patria? No, Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, perdón. Porque nunca dejaron de ganar. Frente para la Victoria. Frente para la Victoria del 2003. Era un buen nombre para ganar. Frente para la Victoria. Bueno, a excepción de Formosa, donde sí hubo un buen caudal electoral, en el resto de las elecciones se vieron este fenómeno. Bueno, esta es la nota que publicamos el fin de semana, el informe exclusivo de Proyección, el informe de Proyección que publicamos en exclusiva, mejor dicho, y algunos detalles. Vean la placa número 1, abstención electoral, porque empezamos a ver por qué no votan los que no votan. La economía como trauma corporal, fatiga, estoy cansado, no llego, me falta una semana. Como el perro de Franchella. Ponele. Fatiga. El clima emocional de la época que se asocia en los focus, entre otras cosas se preguntan con qué se asocia algo. Bueno, ¿con qué clima asocian la situación de la Argentina? Con una lluvia persistente. No la llovizna que molesta, una lluvia persistente que no para. No es un temporal, todavía no se percibe como un temporal, pero sí con una lluvia persistente. Como la garúa no moja, pero jode. Dice. Esto es peor. Esto moja. Es la lluvia con viento, el paraguas no te sirve. El vínculo roto con la política, naturalmente, lo que hemos ya hablado muchas veces, mucha gente que lo ve como algo lejano, que no le pasa a ellos, que no tiene relación con lo que le pasa a ellos. El kirchnerismo aparece en clave nostálgica. Todo esto es en provincia de Buenos Aires, perdón, me olvidé de decir lo importante. Estos focals se han hecho en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el primer ¿Qué cordón. quiere decir en clave nostálgica? Que hay un buen recuerdo, sepia. Fue bueno. No se lo ve como una alternativa al presente, al kirchnerismo. La mitad del electorado no lo vivió. Bueno, está en la placa 2, gracias. No, pero está muy bien, está muy bien. Porque después están las diferencias. Esto se garantía. Porque no lee tus notas. No, pero después está la diferencia por franja etaria
y por lugar geográfico. El último punto me gusta también. Bueno, y la libertad avanza como un espectáculo agotado. Ya el circo no causa gracia. No es atractivo, no llama la atención. Cuando hace monigote, qué sé yo, ya no. No llama la atención. Ya está. En el chat dicen que estás muy poético. No, pero eso es. Eso es lo que dice. Te cuento lo que dice el chat. Esas son formas de. No lo agranden más. No lo agranden más. No, Que ya me dice lo importante, lo digo yo. no, que se va a enojar aparte de Rubén Schumacher, le mando un beso. En la placa 2, ahí vamos a avanzar sobre esto que decía Ari, muy importante porque los más 50, que son los que sí vivieron, tienen esta nostalgia kirchnerista, los más jóvenes no. Ajá. Bueno, Kicillof, la sobriedad como virtud. No hay una principal, no hay una particular simpatía por Kicillof como figura política, no es que genera pasión, pero genera respeto por sobrio. Bueno, es un tipo que labura. La sobrevaloración de los que no toman. No es estridente. Uy, estamos con las frases. Bueno, que en general son poco confiables. Gente que no toma, o sea. Yo me estoy conteniendo con las frases. Sí, siguen abriendo la puerta. Vos dale. Después terminás haciendo memes. Sí. El voto como defensa, no como una virtud. Es decir, yo voto contra algo. Contra lo que no me gusta. Claro. El repliegue como supervivencia. Esto está muy ligado a una de las dos principales preocupaciones en Provincia de Buenos Aires, que es el tema de la seguridad. Pero la seguridad, insisto, no como lo va a presentar el gobierno porque puso a Espert y puso a Bullrich para eso, ¿no? ¿Para qué puso a Espert en la Provincia de Buenos Aires? Para propender bala. ¿Para qué la pone a Bullrich? Para ejecutar bala, ¿no? Son los dos candidatos del AMBA, van a ir con la agenda de la seguridad, pero del segurismo. Ahora, la seguridad se ve como un problema de relaciones sociales, más que como una cuestión bueno, del delito. Es buenísimo que lo vean así, porque la verdad la mayoría de los muertos son que se pelean con el vecino, con el tipo que yo, y no en caso de robo. Y después la política pausterizada. Esto es muy importante. Una política que no emociona. Claro. Que no tiene profundidad tampoco. Que es leve. Claro. Que es leve. Claro. Que está en una situación de levedad. Bueno, para cerrar algunas de las conclusiones, igual ya estábamos... Lo que es ser leído, ¿no? Viste como el tipo te cita, claro, ¿no? La levedad. Bueno, si me va a tomar para churretes y rosca... Es una gran sección la poesía en el pase. Sí, sí, claro. A esta hora, 11 de la mañana, sabe cómo garpa. Tenemos poner a Rubén poesía Darío. china, No, me encanta. Girondo. Me encanta. Te mete un Neruda. Cierro pero con ya sabemos por qué no va a votar la gente. Claro, ¿por qué no vota el que no vota? Que en el caso de la provincia de Buenos Aires, según las encuestas, por ahora no se presenta como algo tan dramático como lo que vimos. Aparentemente. Son 20, 25, 30 puntos que está en el orden de la abstención que se viene viendo en todos los procesos. Pero genera 75%. En este momento le están preguntando a la gente, primero se va a ir a votar y después le preguntan a quién va a votar. Desconfían un poco porque solo el 30% está diciendo que no va a votar. Claro. 70 parece alto para la época. Claro. Y vos pensás que venimos de 50. Una cosa es igual decir que vas a ir a votar. Es elevado para la época. Una cosa es decir que vas a ir a votar, después otra es ese domingo despertarte, dejar de hacer lo que estabas haciendo para ir. Por ahí tener que pagarte un remis, Septiembre un va a tener transporte. mucho más estímulo para votar que octubre, Sí, me da la sensación, pero- porque está el pago chico también en juego, el Consejo Deliberante, el municipio. Bueno, pero ahí hay otro tema, ¿no? Yo sé que los intendentes están moviendo a full en la campaña. Ahora, después ese día que dicen, no, que ponen los taxis. Voy a poner taxi al tipo, el tipo vota a quien quiere. Que lo lleves no quiere decir que... Estoy muy tentado de aplicar un seamos bueno entre nosotros. No, pero hay una cuestión para octubre también, ¿no? Es boleta papel, ¿no? Sí, pero sin pensar en cuestiones. Eso es Pero sin pensar en trampas. Parece, Sin, no estoy hablando de sin trampas. pensar en cuestiones. Gente, no si se del la todo. ayuda, a veces piensa mejor. No, los intendentes no ponen un taxi en una esquina y hacen que se suba cualquiera. Saben a dónde ir a buscar votos porque saben en qué zona de su municipio son más fuertes y dónde son menos fuertes. Ese es el punto. No es simplemente agarrar y subir al que te cruzas en una esquina un taxi y decirle, toma, vos votás en tal lugar y mandarlo. Es movilizar a los barrios donde vos tenés trabajo territorial, es movilizar a los votantes de las zonas donde vos sabés que te fue bien hace 2 años, hace 4, hace 6. Tiene que ver más con eso que con votos cadenas o con ese otro tipo de cuestiones, en lo que por lo menos Y ahora tenemos la yo boleta entiendo. única encima. ¿La qué? No en septiembre. No. Que es donde los intendentes están haciendo octubre. más Che, laburo escuchame territorial. una cosa. ¿Vieron la película de Franchella? Yo sí. No. ¿Sí? ¿Por qué no la ven? ¿Vos la viste? Yo la vi.
La vi porque voy a hacer un comentario en el programa que viene. No, lo puedo... No, porque viene... porque con ustedes no charlo. La cosa importante... Me gusta. Me gusta el Murano picante, me gusta. Viene Martín Cobán hoy, entonces me estuve preparando con temas para charlar con Martín Cobán. ¿Y la vio Martín? No sé si la vio o no, pero estuve tratando de temas para charlarle, ¿viste? Porque si no, me pasa el trapo. ¿Pero qué es Argentum? Hincha de Boca, podés hablar de que ganó Boca. Hincha de Boca. Podemos hablar de un muy buen triunfo Boca, sí. Argentum es en latín. Sí, no tiene Argentum no tiene nada porque no hay ni una empanada ni alguien con tonada de ninguna provincia. Es más porteño imposible. No, está diciendo los argentinos son una mierda, está diciendo. Ese es el típico argentino. Son tweets filmados. Guarda que Milei lo recategorizó y dijo que son los kirchneristas, no los argentinos así, ¿no? ¿Lo tenés a Milei diciendo eso? Milei dice, no, es una película sobre los kirchneristas, no sobre los argentinos. Y hay mucha bajada anti-woke, mucha. Pero se mete con los curas villeros, los trata Bueno, esa es la parte A ver, de los 16 cortos, que insisto, son tweets filmados, ¿eh? En algunos casos son... Que las mismas cosas que dicen ellos... viñetas de un minuto, sí. O sea, vos decís que lo escribió Santiago Caputo, el guión. No, me parece que ahí hay una coincidencia ideológica y posicional entre Connie Duprat, con Santiago Caputo, con Milei. ¿Es parte de la batalla cultural la película? Recontra. Porque va a ser muy popular. O sea, que es parte de la campaña de Milei, una película que se presentó 2 semanas antes de la Pero elecciones. aparte va a ser muy popular. El fin de semana estaban los... Y acá dice que ya superó los 330. Franchella es un actor popular. Va a ser muy popular, por eso forma parte de la batalla cultural. Porque justamente va a un público que es un público popular, no es un público seleccionado. Yo ahí lo tomaría con pinzas. Y tiene un sentido del humor. Lo tomaría... Es importante el sentido del humor, ¿eh? Y sí. Perdón. Lo tomaría con pinzas, decía. El primer fin de semana en cine tiene que ver más con la campaña de marketing que con el éxito. El éxito se mide a partir del boca en boca. Si va gente a verlo después de la primera vuelta. Y veía hoy más temprano en las redes sociales un tuit que me pareció muy cierto. Se habló toda esta semana de esa película y todo. No salió un solo meme. Que el meme en general es un símbolo de que es un producto que culturalmente está siendo apropiado, adoptado y luego reproducido. Comparándolo, por ejemplo, con el Eternauta. ¿Puedo decir que los memes sobre mí es porque me adoptaron? Sos un personaje que para mucha gente es significativo, para bien o para mal. No, pero sí, Trend hacer memes ahora. 350.000 espectadores. Es un éxito. Es un éxito. Hay una bajada muy delicada. Una cosa es que sea un éxito el fin de semana y otra cosa es que en 2 meses sigamos hablando de esto o no. Yo no sé si esto es algo que va a durar 2 meses. No sabemos. Pública. Lo que sí yo no volvería... Por ahí ni está, a ver, el único que la vio que diga... Franchella con Fidel Castro, ese es mi recuerdo. Hay una bajada muy... Por ejemplo, hay una viñeta... con Fidel. Hay una viñeta donde hay una mujer que inventa una denuncia contra un varón. Terrible. La bajada es muy fuerte, por eso la agenda, que yo le dije anti-woke porque así lo presentan, pero en general es anti todo derecho, todo derecho obtenido, ganado. Ponelo a Milei que dice que es una película antikirchnerista. Es imposible que sea real, lo hacen película. Ponelo. Eso es un proyecto de ley. Y obviamente esto, digamos, en términos de batalla cultural es aberrante y horrible para los cucas y por eso están tan violentos y diciendo las aberraciones que dicen. ¿Por qué? Porque la película los expone a lo que son. Y cuando ven que los argentinos de bien son Fabio Muscarella y cuando ve que ellos son el resto de los familiares mafiosos, chorros, delincuentes, que además se hunden en la decadencia, no les gusta. Y en lugar de agarrar y atacar las causas, se enojan con los efectos y por eso están haciendo todas las aberraciones y diciendo todas las aberraciones. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Empieza a fluir la batalla cultural y les estamos ganando y los estamos exponiendo y van a sentir vergüenza de ser la basura que son. Eso es nazismo, ¿no? Recontra. Y lo de Muscarella, que es el personaje del rico que se ve atropellado por una turba popular que le pide plata, que en realidad no es así tampoco, pero bueno, no importa. A mí me hizo acordar mucho la canción de Serrat. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Como una respuesta a esa canción. Es como lleno de gente el recibidor. Exactamente. Hay otras, hay una extraordinaria Larralde, pero que cuenta más o menos la misma escena.
Bueno, es como una respuesta a eso. Es la visión del señor frente a la apelación. Parece que tiene usted algo que les pertenece. Exactamente. Bueno, la respuesta es Muscarela. Es la mirada del patrón, digamos, la mirada del patrón. La película es la mirada del patrón. Exactamente. Y después, desde el punto de vista cinematográfico... Bueno, que si los patrones te la explican, vos la entendés. Desde el punto de vista de una película... No, dice Candé. Parece que no, Yo sí reconozco a Roberto que le diría que sí. A nosotros no, a Roberto Déjame, yo te la explico. Milei, desde que acordamos con el Fondo Monetario Internacional, me parece una boludez lo que digo, pero usa camisa blanca y corbata azul. Sí, estoy de acuerdo. Y le habla directamente a los ricos. Como que esa idea de Milei, campera de cuero, soy uno más, yo vengo de afuera, murió. Eso coincide. En cuanto los pobres se den cuenta de que le está hablando a los ricos... Es que si se fijas, ese cambio estético coincide con el Milei que decide adoptar como única bandera de campaña el antikirchnerismo. Que el antikirchnerismo es la ideología de la casta, del círculo rojo. Claro. Les está hablando a ellos, les está diciendo, no me dejen, denme otra chance, no se vayan con Villarroel, no se vayan con Yarlora, bánquenme que yo voy a poder arreglar todo este quilombo. Claro. Es una campaña. Es un buen punto este que dice Nico, que el antikirchnerismo es la idea de los empresarios. Es la ideología del empresarios. Yo no le bajaría el precio a la apelación a la violencia de Estado. No, también. En este contexto, son que estrategias tus dos complementarias. principales candidatos sean personas que prometen más bala, uno porque la promete como expert o Burri que la otra ejecuta. porque lo ejecuta. Claro. A mí me parece que en este contexto de tensión económica que ustedes estaban describiendo, me parece que ahí hay una declaración de principio que puede ser muy popular. Pero también yo no volvería al error de tapar el sol con el dedo. No, es que, a ver, esto no significa que después esto no puede tener muchos votos de gente popular. Pero uno tiene que analizar a quién le está hablando. A quién se le está hablando. Yo creo que hay estrategias confluyentes. La violencia por un lado, pero digo que el discurso que está tomando Milei es un discurso mucho más gorila que el que tenía hace un año. Es algo notorio. Sí, claramente. No es una apelación a lo popular. Claro. Pero mira, en la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad está de acuerdo con pegarle a los jubilados. Es tremendo lo que estoy diciendo, ¿Pero por la encuesta o por lo que usted vota? Los focal le dicen a Jorge Macri, por eso Jorge Macri ahora es el que reprime. Viste que hasta ahora lo venía haciendo Bullrich, ahora Bullrich va, deja las vallas, se raja, va a la policía de la ciudad y reprime a la policía de la ciudad. En esta especie de pacto que han hecho electoral para octubre, le cede la potestad represiva. Porque los focal indican que da bien pegarle a los jubilados. Y usted dirá, pero no puede haber, no sé, ¿cuánta gente vive en la ciudad de Buenos Aires? ¿3 millones de personas? Sí. Bueno, no puede haber 1,5 millones de hijos de puta. Hay, votan, están entre nosotros. Digamos, vamos al mismo Hay supermercado. toda una confusión política, ¿no? Porque el tipo te dice, no, bueno, jubilados, están politizados. No, lo Porque que bueno, te dicen es no están los jubilados en las marchas. Claro, Es la gente que se disfraza de Bueno, vos jubilados fijate, para... cuando Viale pasa, busca y puja un tipo joven que justo quedó solo ahí, lo muestra, hace eso, Sí. Muestra 10 segundos y muestra a un tipo joven. No, las cámaras, vos con la cámara haces lo que querés. Vos decís que no se asumen como hijos de puta porque le buscan una forma de negarlo. Por ejemplo, que no le pegan a los jubilados, sino a militantes políticos al enemigo disfrazados de jubilados. Todo lo que está enfrente es el enemigo, entonces no me hago cargo toda de acción tus contra epítetos. eso. No, pero digo, un negador no deja de ser. No, pero te dicen es una marcha política, no tiene que ver con la realidad de los jubilados, por más de que sea justamente por... Se ha demonizado la palabra política, entonces todo tipo de movilización, que obviamente es política, la gente dice, bueno... Por eso la candidata es la que pone las vallas. Claro. Y si logra sacar el 50% de los votos, que es la aspiración que tiene el gobierno, ¿no? Con el PRO en la ciudad, Y sacar el es un piso. 50%. Si te comiste al PRO en la ciudad de Buenos Aires, lo mínimo que Bueno, debería vienen a sacar. sacar 35, ¿no? No, por eso, Está bien. con el PRO Con el PRO, aparte. pero si sacan el 50% de los votos, se van a ver validados. ¿Y quién? ¿Lustó solo? Lustó va a ir Con solo. Ocaña. Con Ocaña. Lustó a diputado, Ocaña senadora. Lustó va a seguir con el mastiquín parlamentario. Viste que uno mide 2 metros y la otra 1,35 m y sale una foto juntos que son una locura. Lo de Manes es raro, ¿no? En serio, yo quiero conocer a alguien que vota a Ocaña. En serio, ya me manden mensajes y yo voto a Ocaña. Porque no entiendo las alianzas. Uno hace una alianza con uno que le suma un voto, aunque sea. O sea, yo tengo 1 millón de votos y ahora tengo 1.000.001. ¿Tiene votos? Hay gente que vota a Ahí lo que Ocaña. pasó Pero es por que eso había un armado. Carrió, ¿dónde Ahí- juega Carrió? Con su La propia coalición cívica aparte. lista. Ah, ¿no Ahí es la había un coalición armado que cívica estalló. eso? Había un armado de centro, donde estaba Lustó, donde estaba Manes, donde estaba la coalición cívica, que voló en 1000 pedazos. Entonces, Ocaña medio que fue lo único que encontró cuando pegó un manotazo Lustó para ver qué ponía senador.
Sabemos que el que vaya... A ver, sabemos que el Lustó, que ahora es senador, se baja a la candidatura de diputado porque sabe que a senador no va a entrar. Entonces, se la juega a sacar... Y peor elaborar. Y Manes no dejó nada. Pero él se le ve Manes dijo, yo pongo de candidato a, y se dio cuenta que no tiene nadie, que es él. Pero Manes igual termina su pide mandato su peso en oro, ¿eh? Es como la Baña, ¿eh? Claro. Pide su peso en oro. Se adora. Sí. Se adora. A Lustó se le acaba ahora el mandato en el Senado. Por eso elige la ciudad ¿Te de imaginas Buenos a Charla en el espejo, no? ¿Cómo pero es que por no qué sos líder del mundo no juega? con lo inteligente que sos? ¿Por qué? ¿Por qué no juega Carrió? Juega la coalición cívica. ¿Sola? Con sus propios candidatos. ¿Con sí. quién? ¿Cómo se llama? Sí, Hernán Reyes creo que es el candidato a Carrió diputado. por qué no se presenta? Porque tiene la vida resuelta, no sé. No, pregunto, yo qué sé. Le gusta Tenía vivir un en Exaltación de la acuerdo Cruz. que no Claro, sé... No tiene algún Porque problema de salud, Carrió. sería interesante que esté Carrió en el escenario. Podría ser candidata a la ciudad igual, ¿eh? Creo. Iba a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Pero, claro, porque ahora tiene en el 2005 marco de un acuerdo que se rompió hace cosa de un mes. Y después de eso abandonó esa idea. ¿Y Randazzo de qué juega? Va a ser el candidato del esquiaretismo. En la provincia de Buenos ¿A Aires. quién molesta el voto de A Randazzo? nadie. Fernando Gray. El voto de Randazzo, lo bueno, dijiste si muy bien. saca 4. No tiene más 4, no. No, Nah, pero no. aparte Fernando Gray también va por la suya, ¿no? Fernando Gray Claro, va por la eso, suya. bueno, le debe molestar Randas. ¿Pero no van juntos, Grey y Randazzo? No. Van separados. No. Mirá vos. Pero se debe molestar Porque mucho. Randazzo hay que- molestó en el 2017, molestó. Yo quiero agradecerle a la compañera Cristina que lo dejó afuera Moreno. Lo de Fernando Gray igual fue raro tan de lo de último Moreno. momento. Y es tu influencia, Ron. Lo de Gray fue tan de último Así no momento rompe las que... pelotas Roberto, dijo Cristina. Pero es raro lo de Moreno porque veníamos de ver a Máximo haciendo actos con Moreno. Y a- Llamó la atención. Y a Recal. Y a Recal. Los dos actos en una semana, clavo. Por eso es raro, ¿no? No, tal vez hay un acuerdo que todavía no conocemos, pero llama la atención. Porque estaba muy exhibido Moreno en la previa. Así es. Fue raro, no sé. Pero no, No, puso a no, yo no nadie, no hay ningún morenista. Tampoco había. Puesto La 10 hija de 16 Moreno en de la un puesto provincia de que Buenos Aires. podría no entrar, ¿no? Si te va Podría no bien, entrar. entra. Si no te va bien, no entra. ¿A dónde? En provincia de Buenos En Aires. la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. Yo quiero traer una cuestión que no sé si lo ven en sus círculos o no, pero yo estoy rodeada de mucha gente que no sabe que hay que votar en octubre. Que no sabe. Es como, no, si yo ya voté. ¿Cómo que hay que votar en octubre? O sea, que Porque votó en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces es como, ¿cómo que en octubre tengo que votar de nuevo? Legislativas. Sí. Va a pesar eso también, ¿eh? Hay pero mucha los gente últimos que no días se sabe van que a hay que dar votar. cuenta. Probablemente en provincia de Buenos Aires se dé el mismo fenómeno. Sí, mucha gente va a decidir qué votar cuando entra al cuarto oscuro. Si Ese va, es el si resultado. llega al cuarto oscuro. Mucha gente no va a ir a votar, obviamente. Bueno, por eso la estrategia del gobierno son los personajes más conocidos. Todo el mundo va a hablar de Karen Reichert, naturalmente, la segunda candidata a provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Es de las caras más conocidas junto a Tronco de esta elección. ¿Quién? ¿Perdón? No, se me fue el nombre. Karen Reichert. ¿Qué es? Hay una generación que la conocemos, por Yo favor, no, Karen. en serio, no la conozco. Ah, si la ves la conocés, no tiene una imagen. Sí, de ex chica Reichert. Playboy en los 90, Claro, ex chica Brigada Playboy Cola, ese perfil. Karen O sea, Reichert. podría haber Bueno, sido está justo en la imagen que podría no- haber sido novia de Milei y finalmente es candidata. ¡Ey! ¿Qué? Que hubo una Es el negociación perfil- ahí, el contrato no salió. digo ¿Qué que es el pasó? mismo perfil que Yuyito. Sí. Una mujer que en los 90 era muy deseada y muy famosa por sus voluptuosidades y su Sí, estética. es muy noventas, es muy noventas. A verdad. eso me refiero. Muy noventas. No sé si pasó otra cosa o no. Es muy noventas. Pero bueno, la Hubo ajuste fiscal apuesta con las de la novias de provincia... Ahí, yo no sé si lo tiene el Tano, le pasé hace un rato. Hace 3 meses le preguntaba a Karen Reichert si iba a ser candidata y dijo, no, yo nunca me voy a meter en política. Sí. No, Virginia Gallardo La candidata. vida en te da Corrientes, sorpresas. Virginia Gallardo también es conocida. ¿La ¿no? tenés? A ver Sí, quién es. Virginia A ver, no Gallardo, la sí. conozco. en Ahí la serio, no la tenemos. conozco. A ver. No es ganar o perder o por un punto o 2 puntos. Yo creo que es un camino de La Libertad Avanza es muy joven, digamos, como partido hace nada, entonces es un camino del cual arranca. Yo creo que recién arranca. Creo que lo más significativo es el PRO que es tercero, porque eso es más significativo que ganar, casi que digamos. Así que, pero el PRO no, porque yo fui votante del PRO. Lo que pasa que no me gusta en lo que se convirtió. Por Así ende, como la ves, apareció tiene un mejor Javier lectura Milei política que Jorge Macri. y acá estamos con él. ¿Y te sumarías activamente a la política? No, la política no me interesa para nada, Bueno, después se suma. pero sí todos tenemos la política adentro. Ahora, El que dice no me interesa la política es una locura, porque vos fíjate que hoy con el voto de hoy decidimos lo que queremos. Decidimos para dónde Tengan queremos. noción de que la gente no
no está hiperpolitizada como nosotros. Pero el programa de Ángel de Brito de espectáculo tiene un público que no es politizado, pero que vota. Y ella va a hacer campaña ahí. ¿Cómo sabes? Porque es lo mismo que hizo Milei. Milei hizo campaña en los márgenes de la política. ¿Pero ella es panelista ahí? No, es No, figura pero del viene de la espectáculo, farándula. viene de la farándula. Tiene un programa de la TV pública sobre perritos. Sí. Igual habla mejor que exactamente. la mitad de los candidatos de la Libertad Avanza, hay que decirlo. Yo digo, no cometería el mismo error que ya se cometió en su momento con Milei y otras figuras de los márgenes, de creer que porque vienen de los márgenes no tienen audiencia. Tienen audiencia, construyen en la audiencia. década del 90, es el tema de la farándula. Estaba Palito Ortega, estaba Reutemann. Entonces no es algo novedoso. No, no es novedoso. No digo que sea novedoso, digo que puede tener un efecto electoral. Antes Ahora, eran excepciones y ahora se está haciendo regla, ¿no? Sí, y se sabe que con la boleta única las caras más conocidas tienen ventaja, eso está estudiadísimo. Ahora, hay otro punto para mí que ¿Se hay que arregló lo de prestarle Mayra que atención. estaba pidiendo estar en la foto? Sí, No, al final se bajó. van a ser dos. Van a ser dos. Los Ah, ¿no? primeros ¿No dos la candidatos por boleta. No, Se bajó porque hay no un se la punto aprobó más. Hay un punto más que me parece más notorio, políticamente hablando, que es que a último momento Milei, el hombre al que no le interesaba la rosca, el que delegaba las listas y demás, agarró la lapicera. Primer candidato en la provincia de Buenos Aires, Espert lo puso él. Sí. Contra la voluntad de su hermana, de los Menem y demás. La segunda, Karen Reichert, la puso él. ¿Ah, sí? Sí, ¿También? claro. Sí. Ella tiene relación directa con Milei. Hablaban de perritos en Twitter y a partir de ahí se hicieron amigos. A Tronco lo pone Milei. Como Alberto cambió todo. A Tronco, el columnista de Neura, lo pone Milei. En la ciudad de Buenos Aires también, digo, Milei agarró la lapicera sobre el final y terminó incidiendo en las listas, algo que hasta ahora no se estaba viendo y que creo que tiene que ver con que Milei también está incidiendo más en la campaña. Algo que no estaba en los planes y está pasando. Claro. Ya lo vimos, yendo a La Matanza a sacarse una foto, yendo a La Plata a hacer un acto. Eso no estaba en los planes de Milei hace un mes y está obligado a hacerlo. Claro. Y ahí, para retomar un poco lo que charlábamos al principio, de la lectura, si se quiere, más grande, también con la presencia de Tayana como primer candidato a diputado nacional, que si bien es una figura ecuménica, es una figura que no lo pone Axel, pero que de alguna manera, si Axel termina ganando en septiembre y proyectándose como referente, termina quedando como parte de esa idea. Entonces, al final, hay una gran chance de que las dos elecciones, septiembre y octubre, sean Milei contra Axel. Claro. Que no pasaba si Grabois o Máximo Kirchner o Massa encabezaban la boleta del Si PJ. le va bien en septiembre, Kicillof va a jugar en octubre fuerte. Va a ser un Milei contra Axel y me parece que ese es un dato político. Vamos a tener una campaña larga, dos campañas pegaditas, digamos, que se superponen, donde las figuras más importantes de los dos lados van a ser la misma y eso me parece que va a marcar también un poco el tono de la campaña. Claro. Che, ¿había números de industria otra vez, Cayo? No. Sí, lo tenemos en la placa, mira, en la placa 2 está justamente la evolución de la producción industrial en este informe que sacó la Bolsa de Comercio de Rosario, tomando como referencia los datos del INDEC. Es interesante porque muestra la serie larga desde 2006, como para ver un poco la evolución de este índice de producción industrial en los distintos gobiernos y en las distintas etapas. Obviamente el pico más bajo de todos tiene que ver con la pandemia, pero los otros picos, y por ejemplo en el que estamos ahora, después de 4 meses consecutivos de caída de este índice de producción industrial, estamos hablando de una caída desde marzo, o sea, una caída desde la última inestabilidad económica y que el programa con el Fondo Monetario Internacional, estos 20.000 millones de dólares extra, bueno, no logró justamente frenar ni mejorar la situación de la producción industrial y nos lleva, por ejemplo, a la caída del gobierno de Macri 2018, la caída 2018-2019, pero también nos retrotrae a la situación en 2007 en relación al índice de producción industrial. Y ahí hay un punto importante que está en la placa 1 y tiene que ver con la evolución de los sectores. No solo toda la producción industrial
está en esta caída hace 4 meses y en este retroceso histórico, sino que solo se salvan 4 sectores, si vemos la comparación de marzo a junio de 2025, donde vestimenta, textiles son los más perjudicados. Esto tiene que ver con el boom de importaciones, tiene que ver también con, bueno, dónde se hacen los primeros recortes, ¿no? Quienes están comprando menos en el supermercado, obviamente no están comprándose ropa ni textiles, y solo 4 sectores que son, bueno, minerales, el que más aumenta, obviamente, que tiene que ver con el modelo extractivo, ¿no? Minerales y petróleo son los 2 sectores que evolucionan de manera más positiva en este trimestre del año. ¿Por qué preocupa esto? Bueno, porque el escenario no es mejor, digamos, ¿no? En esta discusión que hacíamos de las tasas de interés y de toda la situación financiera del gobierno, bueno, hay un nexo directo con la parte productiva que tiene que ver con, bueno, a qué precio se presta el dinero, y tengamos presente que en Argentina la cadena de pagos se hace con cheques, por ende se hace a una tasa de interés en un pago a 30, 60, 90 días, y si hay aumentos en la tasa de interés, entonces aumenta mucho el costo financiero para las empresas que o reducen producción o aumentan los precios. El gobierno espera que reduzcan más la producción y que no aumenten los precios, ¿no? En esta estrategia de las elecciones de mantener el dólar planchado a costa de una tasa de interés más alta y a costa de una recesión que se va a profundizar en esta segunda mitad del año. Che, viste que Milman quedó afuera, que Bullrich quería que estuviera. Digo, es como que tiene el cuidado de Comodoro Pi, pero no de la política, ¿no? No lo quiso Milei en la lista. No. Karina lo vetó personalmente. Claro. Sí. Siempre se dice que en algún momento va a surgir más información de la relación de él con el atentado, ¿no? Y que hay por eso no lo quieren poner. Sí, y ahí, ya que mencionás el atentado a Cristina, hay un dato interesante, porque Bullrich fantasea con que va a llegar al Senado ganando, arrasando en la ciudad de Buenos Aires, y va a ser presidenta provisional del Senado, la segunda en la línea sucesoria. Y después lo caga Milei, eso. Bueno, esa es la parte que Karina Milei le dice a Milei, ojo, que Patricia, si te puede cagar, te caga. Claro. Y hay otra cuestión, que es que el presidente provisional del Senado lo votan los senadores. Y el peronismo, que después de diciembre hay que ver cuántos senadores tiene, pero va a seguir siendo la primera minoría, no va a votar a Patricia Bullrich, justamente, no, más allá de toda su historia, pero puntualmente por su vínculo con el atentado a Cristina Fernández. Claro. Recordemos que las secretarias de Milman llevan sus teléfonos al despacho de Bullrich para que se los borre. Para que se los borre, porque alguien había declarado que los había escuchado días antes del atentado en el bar que hay enfrente del Congreso, Claro. decir, para cuando sea el atentado yo voy a estar yendo a la costa. Entonces, ojo ahí con esa rosca que se va a armar en el Senado. Y efectivamente él estaba yendo a la costa, ¿no? En ese momento. Efectivamente fue a la costa. Se dio eso. Había, más allá de esta escucha, había bastantes cuestiones que cerraban con ese relato y que lo hacían. Pero ella va a asumir, asume si gana. En principio, en el gobierno siguen diciendo que no va a haber candidaturas testimoniales, por ahora. Es lo que dicen por ahora. Porque entonces después de las elecciones entonces hay un reordenamiento fuerte del gabinete. Va a haber otro gabinete. Va a haber un gabinete más de puros también, porque Bullrich, Petri, todos esos se van al Congreso y le van a dejar lugar a gente más bueno, cercana. Adorni también se va. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea que sí es testimonial. No, la impresión que yo tengo es que Adorni se va a ir 1 o 2 meses, se va a cumplir con irse y después lo van a traer de nuevo. El que se va es Petri. Petri se va. Porque si no, Cristina Pérez se enoja. Ella dijo que no quiere nada de testimoniales. Se va a disfrazar para el Hizo 42 editoriales sobre el tema. Por eso, entonces no puede ser testimonial. No Petri sería una. no va a ser Imagínate. testimonial, a Petri lo pusieron en el lugar en el que está para sacarlo del Ministerio de Defensa. ¿Qué negoción hizo Cornejo, no? Porque termina siendo Cornejo el patrocinante como gobernador de la provincia de una lista donde hay 3 competidores para la elección de Mendoza que no son de su espacio político. Absolutamente entregado. Negoción, ¿no? Absolutamente entregado. O sea, ¿cómo crear opositores? Digamos, ¿cómo criar Porque opositores? ¿quiénes son los otros? No, bueno, porque todos los que están, ninguno es de su espacio. Bueno, Petri, que es el que le correspondería al radicalismo, pero es su rival en la interna, y la segunda en la lista es una libertaria pura. Claro, que también eventualmente Que podría. también en el 27 puede ser candidata a gobernador. Es raro, lo de Cornejo se lo reprochó Cobos, ¿no? Cornejo no tiene reelección. En Mendoza hay un solo mandato consecutivo. No, pero evidentemente no piensa en el radicalismo como opción de recambio. Y a lo mejor está pensando en una embajada. Porque o en algo más Petri se tranquilo. afilió a la Libertad Avanza, o sea que no sería candidato de radicalismo, Petri. Bueno.
Contame el tema de Trump y los narcos, ¿qué es lo que hay atrás de eso? Bien, vamos a hacerlo como los viejos chistes. Les voy a contar 3 actos y ustedes después me dicen cuál es el título que le ponen a la obra. Que lo parió. Porque no quiero que después me acusen a mí de sacar conclusiones apresuradas. El primer acto lo vamos a ver en la placa número 2. Nico, muy moderado. ¿Yo? Sí, Pero, sí. Moderado no, pero sustento. Una vez que tengo el sustento, después voy a fondo. No, pero veamos, esta es una nota de la semana pasada, por eso es el primer acto. Ajá. Y esto tiene que ver con que, por una orden presidencial, Trump habilitó al Pentágono, es decir, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a tomar acciones de guerra en territorio extranjero contra cárteles de narcotráfico, por considerarlos organizaciones terroristas blancos válidos de un ataque militar, de guerra. ¿Sí? Estamos hablando de que puede ir a otro país donde esté operando un cártel. ¿Ha pasado eso? No, ha pasado con otras excusas en Medio Oriente, con la excusa del terrorismo, pero no ha pasado... Por ejemplo, podría ir a Sinaloa. Podría ir a Sinaloa, pero no se apuren porque va a estar claro a dónde está yendo, porque no es podría ir, está yendo. Vamos al segundo acto de esta historia que llegó 48 horas más tarde de esa ley de Trump que habilita al ejército y a la Marina norteamericana y otras fuerzas armadas a intervenir en el extranjero. Les pido la placa número 3 en este caso. 50 millones de dólares se aumentó la recompensa por información que lleve al arresto o la captura del líder del cartel de los soles, Nicolás Maduro. Qué increíble. Es decir... ¿El cártel qué? Cártel de los Soles. Es un cártel que opera desde Venezuela hacia arriba en todo Centroamérica. Es uno de estos cárteles junto con las maras salvadoreñas y demás que el gobierno de Estados Unidos quiere combatir, no tanto por un tema de narcotráfico. Obviamente hay una cuestión de política exterior y también hay un tema migratorio sobre todo. Son estos cárteles los que manejan el flujo de gente que migra quizás desde Venezuela a Estados Unidos pasando por Centroamérica, digamos, ¿no? Sabemos que la mayoría de la gente que cruza la frontera de México a Estados Unidos de forma ilegal no son mexicanos. Hay gente que venía de Honduras, de El Salvador, de Guatemala o de Sudamérica incluso. Sí, sobre todo en esta generación, pero ¿hay algún linkeo o simplemente están viendo información para hacer ese linkeo con Maduro y los cárteles? No, ya lo consideran el jefe de ese cártel y por lo tanto aumentaron la recompensa. Tercer acto, y vamos con la placa número 1, estas placas de este fin de semana. Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el Mar Caribe para combatir cárteles de la droga latinoamericanos. ¿Sí? Estamos hablando de más de 4.000 efectivos, estamos hablando de un submarino de propulsión nuclear, estamos hablando de barcos, estamos hablando de aviones, de helicópteros que están cerca de la costa venezolana, presentes en este momento y en el marco de lo que les acabo de contar. Cuando uno habla con especialistas que conocen, sobre todo desde Estados Unidos, dicen, no, bueno, esto es una demostración de fuerza, esto lo estamos haciendo para, a partir de esto, sentarnos a negociar con los gobiernos de América Latina que tengan posiciones más duras contra la inmigración, contra el narcotráfico. A ver, lo cierto es que levanto un teléfono o aprieto un botón y Donald Trump podría, y tiene las capacidades para hacerlo, ordenar una incursión en Venezuela o en algún otro país de Sudamérica, una región que sabemos que, salvo excepciones muy contadas, es de las pocas regiones del mundo sin conflictos bélicos activos. Está la ocupación británica en el Atlántico Sur desde ya, tenés el antecedente de Perú, Ecuador en los 90, de alguna cuestión entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Ecuador en la primera década de este siglo, pero lo cierto es que sería inédito y habla de esta nueva época, de este nuevo mundo en el que estamos viviendo, en el cual Estados Unidos, que no tiene la capacidad para enfrentarse a China ni a Rusia, lo vimos el otro día también en la reunión con Putin, lo que hace entonces es ir a vampirizar a sus aliados, de alguna manera, preguntarle a Zelensky, preguntarle a la Unión Europea, y ahora con América Latina claramente en el blanco. Sabemos del vínculo de Maduro con Rusia, por eso muchos se preguntaban si en las charlas de Alaska no entró el tema Venezuela de alguna manera, como bueno, vos me dejás hacer lo que yo quiera en Ucrania y yo me hago el boludo si vos haces algo en Venezuela. Todas especulaciones porque fue muy hermética esa charla entre Putin, obviamente, y Donald Trump. Pero lo cierto es que la amenaza de una intervención de Estados Unidos militar en suelo sudamericano es más alta que nunca en la historia reciente.
Y esto es algo que preocupa en Brasil, en Chile, en Colombia. Uno habla o ve, el otro día hablaba Adrián de lo que fue la reunión el mes pasado en Santiago, donde estuvieron Lula, donde estuvo obviamente Boric, estuvo Petro. Es una preocupación muy fuerte. ¿Y cómo se llama la obra? El único que pareciera no estar preocupado por todo esto es Milei. Claro. El único que pareciera no estar viendo, no estar preocupado por lo que es este nuevo doctrina Monroe, en el cual Estados Unidos considera que todo lo que pasa en el continente depende de la voluntad de su presidente, es Milei. Y ese es un problema también para los argentinos. Me parece que hay que empezar a mirar lo que está pasando. No es menor tener al Comando Sur desplegado en el Caribe. Sí. No es para nada menor. Puede llegar a tener despliegue, no marítimo naturalmente, pero sí despliegue en Bolivia por el resultado electoral de ayer. El resultado electoral de ayer que deja un balotaje entre dos opciones de derecha después de 20 años del Una muy nítida derecha, te diría precuela de las derechas que ahora son más conocidas. Sí. Quiroga. Y un demócrata cristiano. El resultado de Bolivia de ayer es muy preocupante. Primero porque da dos lecciones que el campo popular tendría que aprender ya para siempre. Que la inestabilidad económica no solamente pierde elecciones, que sería lo de menos, sino que otorga votos a las derechas. La inestabilidad, esta idea de un poquito de inflación está bien, sáquenselo de la cabeza, amigo. No funciona así. Para la gran mayoría de las personas, la inflación carcome el bolsillo. Estas políticas también, No es que estas políticas son un antídoto adecuado, lo describen ustedes a diario, Alfredo, Cande. Estas políticas son mucho peores que la inflación para los bolsillos de las mayorías populares. Pero bueno, con inflación de 2 dígitos pierden elecciones. Alfredo. Sí, vamos a ampliar un poquito lo que es de la tasa de interés y también a nivel conceptual. Primero vamos a escuchar a Caputo, el tape 2. Porque está vinculado con el tema de decir, bueno, ¿por qué están tan obsesionados con la tasa de interés y la cantidad de dinero que está circulando en la economía, en el mercado? Vamos a escucharlo. Entonces nosotros no vamos a convalidar nunca que vayan pesos al mercado, porque cuidamos la inflación. Nuestro motivo principal en esto es cuidar los precios. Y como saben todos, ahora la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario generado por una caída de demanda, exceso de oferta de pesos o una combinación de ambos. Entonces, en una situación en la que hay ruido electoral manifiesto, ¿sí? Nosotros, que puede ocasionar una caída en la demanda de dinero, como sucedió en julio, lo último que vamos a hacer es, esto sí es un dato para el mercado y se lo decimos, es hacer que vayan pesos al mercado. Eso no va a pasar, no lo vamos a hacer. ¿Cuál es la tasa de equilibrio? Es endógena, la dirá el mercado. ¿Y por qué está influida? Obviamente que está influida por la parte política. ¿Cuál es la tasa de equilibrio en pesos de un Congreso que te mete 12 leyes para romperte el equilibrio fiscal en 2 semanas? Entonces, bueno, no sé cuál es. Entonces, el mercado dirá cuál es esa tasa. Veremos cuál es la tasa de equilibrio en pesos. El dólar se moverá también, flotará de acuerdo también a lo que es esa tasa. El dato que sí podemos darle es, como digo, que nosotros no vamos a permitir que vaya ningún peso al mercado. Es decir, ahí en esa presentación de Luis Caputo, que es una manifestación más de la degradación del cargo de ministro de Economía, porque va a un streaming de fanáticos libertarios denominados el programa carajo. No es que hace una conferencia de prensa, no es que hace una presentación institucional, sino que va a un streaming. Dicho esto, voy a lo que dijo Caputo, es primero, la tasa de interés no es endógena, sino que la está definiendo precisamente el Banco Central y el Tesoro. Endógena es que la define libremente el mercado. El dólar no flota, pese a que lo que está diciendo a nivel de flotar, sino que interviene permanentemente dentro de la banda, y vinculado con la inflación no es la disponibilidad de pesos, sino que es el tipo de cambio. Por eso interviene tanto en el mercado, ¿sí? Porque están tan preocupados por el tema del dólar. La pregunta que surge: ¿por qué no dejan que suba al techo de la banda? ¿Hay algún acuerdo secreto o algo implícito con el Fondo Monetario Internacional de no utilizar la reserva si llega al techo de la banda? Porque si llega al techo de la banda tiene que vender. Entonces
hay un acuerdo con el fondo de decir, mira, al techo la banda no llega, pero voy a poner la tasa de interés bien alta, voy a hacer una política monetaria contractiva de tal magnitud para tratar de desalentar la entrega de dólares. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional en última instancia pudo haber aprendido de la experiencia anterior con Caputo como ministro de Finanzas del gobierno y presidente del Banco Central del gobierno de Macri, que liquidó los dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque uno se pregunta ¿cuál es la dimensión de si ya había llegado a 1.350 y tuviste un traslado a precios no de tal magnitud? Porque un 20% que subió y no tuviste un traslado. Entonces, ¿por qué están tan preocupados? ¿No será que no pueden vender dólares por lo pronto hasta octubre y después se verá cuál va a ser el nuevo régimen cambiario? Dentro de esa lógica es para tratar de entender el desquicio monetario que están haciendo, digamos, porque fueron desde el momento que se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta ahora, modificaron el funcionamiento del mercado de cambio oficial, modificaron las políticas monetarias sobre cómo intervenir, modificaron vinculado con la tasa de interés. La volatilidad de la tasa de interés es impresionante. Entonces es imposible decir, bueno, es una destrucción de esa mala praxis de la gestión de Caputo. Las empresas tienen mecanismos defensivos frente a tasas de interés tan elevadas. Una de ellas es tratar de cancelar lo más rápido posible si tienen deuda en pesos. Esto lo que te lleva es que una contracción financiera del propio giro, y todo eso lleva a una recesión, lleva a un parate económico. Y lo que se le suma con impacto en el empleo. Toda esta mala praxis de Caputo, junto con Santiago Bausili, su socio en el sector privado y como socio en el Banco Central, hace esa tensión con un sector que decía, pero que el sistema financiero estaba en contra del gobierno, estaba en contra del equipo económico. No, lo que sucede es que esa mala praxis lleva a esa tensión con el sistema financiero. Y para cerrar, cuando se habla de el Banco Central, que tiene que haber un Banco Central independiente, ese es el discurso de la ortodoxia, e incluso ellos lo mantienen. ¿Cuál es la independencia hoy del Banco Central? No tiene ninguna, es una cosa, digamos, pasó a ser un apéndice del Poder Ejecutivo y en realidad del verdadero ministro de Economía, que es Javier Milei, hasta el nivel de publicar en el Banco Central, en el portal del Banco Central, un texto de Javier Milei, del presidente del Banco Central, el presidente de la Nación, en el portal del Banco Central. Sí, señor. Pensaba, libertad económica no hay nada, o sea, los tipos están manejando todos los precios, hasta el precio del salario. Sí. Están manejando. Lo que sí hay, digo, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que les gusta a los empresarios? Ellos dicen, no, la libertad. Lo que hay es baja del gasto. Lo que hay es baja del gasto. Es menos pago en jubilación, menos pago en ciencia, menos pago en... Deuda pública. Eso es lo que le gusta a los empresarios. Eso es lo que porque libertad no tienen, la verdad. No, y además una intervención fuerte. Me parece interesante, vinculado con esto que estás mencionando, el tema del gasto, que incipientemente, en forma incipiente, empezó a haber algún tipo de observación que nosotros ya hace bastante mencionado, de que el subsidio fiscal es una farsa. Y salió una nota, varios estos días, sí. Salió hasta una nota en La Nación, cosa que empiezan a ver que el rey está desnudo. Y además quieren empezar a verlo desnudo porque pensarán que, bueno, está bien, ya hiciste el trabajo sucio, Milei. Claro. Y avanzaste y, si querés, ganaste la batalla cultural a nivel de la necesidad del equilibrio fiscal, que ahora hoy todos hablan. Ganaste la batalla de decir, bueno, no importa pegarle a los jubilados. Bueno, ganaste. Bueno, pero ya hablan de los modos, de la forma. Claro. En realidad lo que necesita es alguien que lo ordene, que ordenen un poco este desquicio que está haciendo en la economía real y ahora también en la economía financiera, en lo que teóricamente es los especialistas, y están haciendo un desquicio vinculado con el manejo monetario y por consiguiente también cambiario. Es interesante porque los economistas le están diciendo, mirá,
no solo no tenés superávit, sino que estás emitiendo. Él dice que bajó la inflación por eso. Los economistas están diciendo, vos no hiciste eso. Claro. Entonces, están llegando a la conclusión que llegamos nosotros desde hace rato, que todo el tema es que planchaste el dólar y los salarios. No que bajaste el gasto y no emitís. Y fíjate que cuando hablan desde el gobierno y te dicen, bueno, la prioridad es llegar a las elecciones con la inflación controlada y que el dólar no se dispare. Pero no unen los puntos. Lo dicen como si fueran dos fenómenos separados. Y en realidad no querés que se te dispare el dólar para que no se te vaya la inflación. Y no querés que se te vaya la inflación para que no se te siga retrasando el dólar. Es bueno el punto, me dejó pensando Alfredo, porque la verdad es que incluso un dólar a 1.500 sería menos barato, ya no sería tan regalado, ¿no? Entonces podés empezar a poner un dólar un poquito más competitivo, mínimamente, ayudás a la economía y no haces todo este zafarrancho. Un dólar más competitivo y tasa de interés más baja, puede empezar a funcionar. Y el tipo prefiere que no. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no? Claro, ahí hay un interrogante que se verá, yo creo que el día posterior a las elecciones, porque, digamos, semejante tensión frente a una variación del tipo de cambio, que la verdad que no, que es tal el nivel de recesión y caída del nivel del poder adquisitivo que es difícil trasladarlo a precio. No es que no se va a trasladar a precio, se traslada a precio. Pero la verdad, a ver, pensemos en términos políticos, una tasa de inflación del 2,5 y una tasa de inflación del 1,5, ¿les cambia tanto si está dentro de... Vos el otro día hablabas de todas las cosas que estaban reprimidas y que iba a pagar el próximo gobierno. Y el otro día un jefe de producto de una empresa alimenticia te había escuchado y me dijo que le sume los precios, porque nosotros cuando podamos vamos a subir los precios. Claro, pero cuando la demanda... Claro, claro. Y es así, es otro, vale. ¿No? Vale. Decís, bueno, mirá, nosotros tendríamos que estar 20 puntos arriba. No podemos porque si no lo vendemos. Cuando podamos lo vamos a subir. Y claro, ahí está. Ahí tenés inflación reprimida también. Yo lo que les pregunto es esto. Vos dices una cosa interesante y conecta con lo que decía Milei sobre la tiranía de las mayorías de Hayek. Nunca va a haber un presidente, desde el punto de vista doctrinario, tan afín a estas ideas que proponen el fin del Estado o un Estado bobo, limitado, ornamental. Ahora, no todos los empresarios se sirven de lo mismo. O sea, ahí, por ejemplo, la sociedad rural está pidiendo que se hagan ruta, porque ellos necesitan la ruta para trasladar, no ellos, la cerealera, necesitan la ruta para trasladar el grano. Entonces ahí necesitas o de un Estado activo o de un mercado que reemplace el Estado, por ejemplo, la construcción de infraestructura, cosa que no hay un paradigma que uno pueda decir, che, mirá qué bien que funciona el mercado haciendo obra. Cuando se pone el ejemplo de las PPP de Chile, ¿qué es lo que quiere retomar el Fondo Monetario? Ojo con eso. ¿Sí? Claro, el Fondo Monetario en el último informe dice, retomen los de la PPP, que sería la fórmula del mercado haciendo infraestructura que no hace el Estado, ¿no? Entiendo que esa sería no sé, el experimento más acabado del mercado haciendo lo que tiene que hacer el Estado. Bueno, el Fondo Monetario lo está pidiendo. Y se lo está pidiendo a Milei. Y Milei probablemente compre, porque él, discípulo de Hayek al fin, considera que el Estado, que cualquier planificación económica es mala. Claro. ¿No? Claro. Eso es lo que proponía Hayek, digamos, que haya una tiranía del mercado. Claro. Entonces, no va a haber otro tipo tan doctrinalmente sumiso a estas ideas como Milei. Es muy difícil encontrar otro igual. Quizás ellos estén viendo que esto es demasiado. Claro, pero el tema es los juegos del hambre entre empresarios ahí, que se abre, porque no todo el mundo se sirve de las mismas políticas. Claro. Y ahí yo tengo dudas de... Lo de las rutas, vos sabés que hay muchas rutas que nunca van a dejar de necesitar mantenimiento. Digo, los camiones que llevan los granos pesan 33 toneladas. Destruyen. Entonces se rompe, no hay forma de que no se rompe. Vos tenés que hacer mantenimiento. Hay un momento que no van a poder llevar los granos al puerto. Salvo que se imponga esta doctrina del mercado en infraestructura, de las PPP, donde entonces solo se harán 1000, porque es lo que está previsto. Igual eso no funcionó con el macrismo y no funciona ni siquiera en Vaca Muerta, donde tienen rentabilidad más alta y no hacen la ruta. Ni en Chile. Y si funcionara, funciona para las rutas que están cerca de la zona núcleo. No funciona. En España se están bajando, en Chile no funciona, ya sabemos que no funciona. Pero incluso si funcionara, si vos tenés un campo en Salta, o tenés un campo en Corrientes, o tenés un campo en el sur de La Pampa, olvidate porque ese plan no es para vos. Nico, yo te pregunto otra cosa. No funciona, ya sabemos que no funciona para las mayorías populares. Y probablemente no funcione para determinada élite. Lo que yo estoy preguntando es, bueno, ¿qué élite gana
en este proceso? La más concentrada. ¿Cuál? Porque lo que estamos viendo ahora es una disputa intraelite. Sí. Después de las elecciones estalla. Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Qué pasa con la élite? Porque Milei necesita de un pero por eso yo decía después, que el discurso... La lucha intercapitalista. Las luchas intercapitalistas. Digamos, ¿qué es lo...? Ahora hay una... Ya cómo lo lleva a Zayat a trosquearla. Vamos, todavía me gusta. ¿Cómo jugó esa frase? Me gustó esa frase. En las elecciones. Poneme después de la Zayat, después de las elecciones trosqueando, pones Esta noche te veo en TN. Zayat. La frase trosca. ¿Te lo editan eso? ¿Te lo editan así? Y dicen, ¿la lucha cómo es? Intercapitalista. Bien. Y si es así. Trosco. Vos la llamás la elite porque te achicaste un poquito, ¿qué pasa? Yo te sigo el camino. Vos mandás y ahí va la tropa atrás. Después no baje la banderita. Bueno, pará. Parece que los sectores que tienen intereses contrapuestos hoy, después de octubre, van a empezar la pelea. Bueno, ganale. Ganá el peronismo. Tratá de acorralar el kirchnerismo. Porque en todo caso, si aparece un peronismo, vaya a estar más domesticado. Entonces, bueno, hasta ahora más o menos te van a... Después va a ser ese, che, pará, ¿cómo es esto? El sector industrial, ¿qué es lo que va a decir? Claro. ¿Cuánto tiempo más vas a estar de destrucción? No. Después va a agarrar y decir, incluso hasta el sector petrolero, decir, che, mirá, el precio del petróleo está bajando, ahora poneme un plan el dólar gas. está muy bajo. Claro, y entonces, o devaluar. Entonces ahí, esto es la lucha, pero esto es histórico, pero ¿no? Argentina. ¿Cuál era el plan de Milei? Nosotros lo contamos acá desde el primer momento, que después de las elecciones de este año no quedara nada del centro a la derecha, cosa que estos que se van a quejar, Milei los puede decir, mirá, soy yo o el abismo, soy yo o el peronismo. Cómo la economía no le está funcionando, cómo se peleó con todos los socios que tenía, cómo no logró hacer encajar ese plan. Tenés a Villarroel como plan B corta todavía dando vueltas, lo tenés a Macri con la sangre en el ojo. Y tenés este grupo de empresarios, los gobernadores, y son todos interlocutores de esos mismos empresarios. Claro. Entonces, ahí está el punto. Milei, excepto que tenga una victoria tan arrasadora que haga que todos se encolumnen detrás de él, su objetivo estratégico, que era ser el único representante de la derecha en la Argentina, como pudo Trump en Estados Unidos, como pudo Bolsonaro en Brasil, no le está saliendo. Y no le está saliendo por la economía, que se suponía que era su fuerte. Sí, yo vuelvo para seguir la línea de lo que está planteando Alfredo, que, insisto, me parece que es lo más atendible del proceso electoral que viene, en 2 tramos, septiembre y octubre. Si la élite entra en una crisis profunda, los Juegos del Hambre, solo gana el que mata a los otros. Bueno, ¿quién hoy quién puede tomar esa posición? No pareciera ser un capital nacional insolente el que ocupe ese lugar. Insolente o concentrado, llámenlo como quieran. Ni Clarín ni Techín, para mencionar a los dos que manejan un grupo de poder. Las transnacionales están haciendo fila para irse de vaca muerta. Las transnacionales. Y las mineras, que acaban de tener un beneficio extraordinario, que es que ya directamente exportan sin pagar regalías, extraordinario, tampoco son tan potentes en términos de estructura de poder en la Argentina. Por ahora. Sí. ¿Quién emerge ahí? El destape. Bueno, puede ser una opción. Déjame hacer un Comando rápido. O los galperines. No, o los galperines. No O sea, están en son el los que mejor disputan momento, con los bancos ahora, ¿eh? Sí. Los galperines. Déjame que te haga un un rápido recorrido histórico para tratar de entender esto de cómo se llama las luchas entre las élites o las luchas intercapitalistas que tienen su expresión política. Y como en un momento las figuras políticas para las élites se convierten en ese producto que se utiliza una sola vez y se tira, ¿no? Creo, claro. Sí, sí. No, bueno. Entonces, hoy es eso en Milei. Por ejemplo, ¿por qué hubo ese consenso más allá del ciclo económico atrás de Kirchner? De Néstor Kirchner, vos agarrabas y tenías todo, estaban acompañados. ¿Por qué? Porque ese ciclo económico le permitió a los diferentes sectores económicos recuperar su tasa de ganancia que después de 4 años de recesión con la convertibilidad y con el estallido de la convertibilidad se las había destruido. Hasta que llegó en el punto, en el 2017, que ya la habían recuperado. Y ahí empezó la puja distributiva. ¿Qué es lo que pasó con el kirchnerismo? El kirchnerismo continuó en esa disputa distributiva. Incluso Menem
vos fíjate que Menem es que lo bancan hasta el 97, después de la reelección. Porque bueno, después de la hiperinflación, ¿qué es lo que necesitaba? Además de repartirse el patrimonio del Estado, también recuperar un poco la tasa de ganancia que es la hiperinflación, el desastre que dejó el alfonsinismo. Y ahora empieza lo mismo. Dice, bueno, a ver, necesitamos sacar del terreno al peronismo o al kirchnerismo, al cristinismo, a la vez también una reforma profunda, estructural. ¿Por qué? Porque ya estábamos cuántas veces con el tema del péndulo. Bueno, lo necesitamos a Milei para que haga ese trabajo sucio. Ahora bien, ya está, ya hizo ese trabajo sucio, entonces a ver cuál va a ser. Eso es lo que eso es lo que se ve a nivel de la debilidad que empieza a tener, que le está diciendo, fíjate, no hay una inversión, pero no hubo una inversión, ni local ni internacional. Y lo último, fíjate que salió la nota en el portal web sobre el balance de las alimentarias, dando pérdida. Va a llegar un momento de Arcor, de Ledesma, decir, escúchame, ¿cuánto tiempo vamos a estar perdiendo plata? Eso es lo que yo, afuera. Eso es lo que yo estoy preguntando. Gustavo Urco Patel dijo la semana pasada. Lo dijo directamente, vamos a buscar uno que nos guste. Vamos a buscar uno que nos guste. Gustavo Urco Patel es capital nacional. Está transnacionalizado, pero es capital nacional. No, pero lo que pasa es que ya no. Pero está bien el mensaje, la verdad que él ya no está en la empresa. No, él no está en la empresa, pero sabe cómo piensa esa gente. Pero es muy escuchado en el Círculo Rojo. Sí, es representante. Muy escuchado en el Círculo Rojo. Ahora, yo lo que pregunto es, porque no sea cosa que al final del camino, como ocurrió históricamente con el peronismo, se termine trazando una alianza táctica entre el capital nacional, que más hizo, por ejemplo, para meter la presa a Cristina. Vos decís un escenario a lo Brasil. No, un escenario a lo Néstor. El escenario a lo Néstor fue capital nacional y voto popular mancomunado en la reconstrucción de una Argentina humeante. Eso fue el peronismo. Por eso se hace solo con el peronismo. Ahora, si el capital, yo creo que hoy el capital nacional no la ve. O sea, no ve el riesgo que implica este proceso de transnacionalización que auspicia el Fondo Monetario y Donald Trump en persona con su secretario de Finanzas y Comercio, como se llama. No hay una extranjerización, al revés. Por eso. Se está nacionalizando, se están yendo. Es que ese es el asunto. La intención manifiesta del Fondo Monetario, está escrito, es que entren capitales extranjeros a hacer incluso obras de infraestructura. Sí, pero no pasa, cambió el mundo. Porque no es atractivo el tipo de cambio, porque las políticas... Pero cambió el mundo también. Cambió el mundo. Porque hay la reversión que hay de los capitales extranjeros en los países periféricos o en otros. Hay un regreso a los países de origen. Está bien, eso en términos productivos, Alfredo, yo te estoy diciendo otra cosa. No, pero de inversiones también. Sí, pero la inversión. Claro. Sí, pero hay un tipo de transnacional de servicios, que esa es una novedad de este tiempo, que es, perdón con la autorreferencia, la tiranía 4.0, esta transnacional de servicios se está diversificando, y se está diversificando de una manera muy vertiginosa. Hoy, no sé, Amazon, Jeff Bezos, no es el dueño de una empresa de servicios. Es el dueño de una empresa de servicios, de medios de comunicación, de empresa de logística, de empresas de infraestructura, manufacturera. O sea, Bezos ya no es un proveedor de servicios. Y es transnacional. Y tiene en su proyecto de poder, un proyecto de poder global, como lo tiene Zuckerberg, como lo tiene Elon Musk. Son tipos que piensan el mapa mundi como territorio propio. Esa es una diferencia extraordinaria, porque son los que tienen la guita, además. Tienen la guita que el modelo que aplica Milei va a necesitar siempre como agua en el desierto, porque necesita muchos dólares para sostenerse en el tiempo que dure el experimento. Bueno, Estados Unidos dice, yo te pongo los dólares si son necesarios, te los pongo yo. Si lo del Fondo Monetario no te alcanza, porque viene Alemania y hincha la pelota, los pongo yo, pongo de la mía. Y venía Elon Musk hasta hace poco y decía, pongo de la mía también. Sí, después, pero no la están poniendo, es cierto, Adrián, y no la van a poner. No la ponen. Pero ahí en esa disputa lo que yo pregunto es, ¿qué pasa si Milei pierde en septiembre, la economía efectivamente se desbarranca por sus propias debilidades, como ustedes están contando, y Milei va a buscar un soporte? ¿Quién lo soporta? Esa creo que es la gran discusión después del 7 de septiembre. ¿Quién soporta un Milei en la derrota?
un Milei, no él, no el individuo. Tengamos en cuenta que cuanto más debilitado esté Milei, más le puede sacar el que todavía lo soporte. Claro. Cuando la política se vuelve transaccional, cuanto más debilidad estás, más obligado estás de dar. Sí, claro, pero... Esa es la tasa de interés a casi el 70%. Sí, pero creo que Milei tiene menos pruritos que otros gobiernos a la hora de entregar. A entregar todo para salvarse. Porque además está Libra comiéndole la cabeza. Bueno, pero te agrego, digamos, complementando. Fíjate, tiran cuestiones de privatizaciones. No tienen interés. No hay interesado en hundir esa guita en la Argentina. Hay un tema vinculado con la Argentina. Además de saturación de los grandes capitales sobre la Argentina. Pero además porque hay una transformación en el mundo. Invierte, digamos... Trump es el mensaje claro que le dice, vengan a invertir acá, no inviertan allá, no inviertan en otros lados. Entonces, esa transformación, lo que plantea Milei, y esto es lo que, digamos, está a contramano de lo que está pasando, de los flujos de capital centrales, no de los que vos estás mencionando, simplemente te hago como complemento. Yo creo que es una disputa como complemento. Es decir, no hubo una inversión importante. No. Casi lleva 20 meses. Solamente son anuncios que dicen que van a hacer y poneme la del RIG y algunas cuotitas que van a tirar, pero no entraron nada. Al revés, vos ves hay menos inversiones que antes. La inversión extranjera directa global, vos ves, es negativa. Es difícil encontrar tantos periodos negativos que tenés la inversión extranjera directa en Argentina. Esto es lo que está pasando. Entonces vos decís, bueno, ¿hasta qué punto después va a ser atractivo a la Argentina? Porque también está cambiando. Vos fíjate, a partir de Trump y muchos elementos, pero vos fíjate, el precio del petróleo bajó. Entonces, vaca muerta, sí es interesante, pero no tanto. El tema del litio. El litio parecía que se comía... Bueno, que ya no, incluso aparecen otras tecnologías que pueden reemplazar el litio. No digo que no sea importante. Entonces cambió el mundo, cambió la configuración del mundo e incluso también cambia las hegemonías que están en disputa. Bueno, Milei está viendo otro canal, ¿sabes lo que está viendo? La película Franchella. No, los 90 y tiene que llamar a una reunión de gabinete para no verla solo. La verdad es más triste que el final de Chandler. Escúchame, ¿la remera te hiciste hacer la remera del tercer gol de Boca? No, lo que estoy... Contra Independiente. Está bien, celebremos la todos. Tapia y que nos dejen de robar con el VAR. La vio 2 veces la película en 2 días, porque la primera vez no la entendió. Dice que la vio 6 veces. Él dijo que la vio 6 veces. Una con diputados y otra con todo su gabinete. Porque no solo está el pedo, sino que todos los demás están al pedo. Claro. ¿Con los amigos no la vio? ¿Con cuáles? Con Pablo. Ya nos vamos, 11:54. Un abrazo grande a los auspiciantes que entran en este momento, que quieren al país. Y les mando un abrazo a todos y a todas. Los dejo con esa gran figura, quizá el autor multipremiado más importante de la última década. ¿No te dimos ningún premio? Hay una primicia que iba a decir la y no lo va a decir y lo va a decir el programa. Ahora al toque Jorge Coqui Capitanichi y después Martín Cobán. Ese es el jugador que yo quiero, que se guarde. El egoísta me gusta. Me gusta el egoísta. Horrible esa fama. Así no me Chao, abrazo a todos y a todas. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070, radio y punto.